Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Hoy día de mi Santísima Madre María, porque hoy es el precioso momento para meditar en su silencio. Qué hermoso, ¿no? Bueno, sábado del Señor, hermoso. Todos los días son una nueva oportunidad que nos da para crecer en su amor. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendito seas tú, Papito Dios, por tu amor y misericordia para con nosotros. ¿Cómo nos amas? Tanto que nos das esa oportunidad de crecer en tu amor todos los días, porque todos los días es una oportunidad hermosa de estar en tu amor, Papito Dios del cielo. Por eso en este momento venimos ante tu presencia a recibir tu palabra. Esa palabra que se haga vida y efectiva en nuestro corazón. Que sea esa espada de doble filo que penetre hasta lo profundo, para que nos remueve todo lo que de pronto está mal en nuestro interior y nos renueve también para una vida nueva. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, hoy continuamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, vamos del 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarles, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llamen maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, palabra nuevamente que repite el Señor. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El que se humilla se engrandece y será humillado. Oye, Moni, mira lo interesante de la vestidura de los judíos, ¿no? Se colocan la palabra en la frente, en los brazos, en las muñecas incluso, ¿sí? O sea, y se utilizan muchas cosas, incluso esas borlas, no sabía que eran las borlas, pero es como el símbolo que utilizan, bueno, palabra símbolo, que utilizan también, por ejemplo, franciscanos o algunos sacerdotes o algunas comunidades que utilizan el símbolo o el cordoncito. Sí, y las borlas son como esos penachos de lana, ¿no? ¿Cómo se puede llamar otra palabra a eso? Como esos pedacitos de lana, bueno, no sé cómo decirlo, como un poco de lana pues así en un cúmulo, ya, así, sencillito. Explicado, muy bien explicado. Entonces, para tratar de aparentar cosas o mostrar cosas, ¿no? O que lo vean a uno, pues de eso dice mi señor allí con los... Es que se suponía las borlas, la cantidad de borlas decía de un conocimiento de ellos, de la palabra.
Ah, ok. Entonces fíjate que es impresionante. Es igual que cuando uno tiene las estrellas en el ejército, ¿no es cierto? Entonces, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, el general de cuatro estrellas, no sé. O sea, tiene pues su renombre y se ve cuál estatus tiene. Entonces, es impresionante, Moni, porque no es tanto lo que yo esté mostrando por fuera, sino lo que está dentro de mi corazón. Es mi testimonio, ustedes que se visten, ustedes que aparentan, ustedes que muestran, ustedes que no sé qué. Para Dios eso no es fundamental. Incluso ustedes que hacen tantos, por ejemplo, fíjate, como bien lo dice en el Antiguo Testamento, ustedes que hacen tantos sacrificios, yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero es una conversión verdadera y plena. Entonces ya se suprime, ¿no? Ustedes que danzan, por ejemplo, hay algunas iglesias que me llaman mucho la atención, porque no cantan, ¿no es cierto? Alguna vez nos invitaron, ¿no? Unos a conocer una iglesia muy particular, cristiana, muy particular, donde las mujeres a un lado, los hombres a este lado, ¿sí? Pues bueno, eso también incluso se da en algunas comunidades. Pero lo particular es que no cantan, no cantan. ¿Por qué no cantan? Porque ellos toman un pedacito de la Biblia donde dice que para qué yo no quiero ni holocaustos, ni quiero sacrificios, ni quiero cantos, nada. O sea, porque el Señor está reprendiendo en ese momento al pueblo porque la apariencia, o sea, porque hay mucho pecado, solamente se muestra ante los demás, pero realmente no se lleva una vida de coherencia. Llevar la vida de coherencia como cuesta, ¿no, Moni? Sí, Por- bastante. porque es muy difícil. Cuando uno está en el mundo, cuando uno tiene apegos al mundo, cuando uno tiene muchos intereses, realmente uno no sirve de nada si realmente uno no está buscando el verdadero amor. Lo que hay que mostrar más que bucles, o sea, chinitas, como dicen en México, que estar con sombreros raros, vestidos raros, cosas raras, es el corazón. Me acuerdo tanto, Molly, la historia de San Felipe Neri. Se la recomiendo para que la vean. Hay una película muy linda de San Felipe Neri. Y él trabajaba con niños. San Felipe Neri tenía la particularidad de que fue uno de los pioneros de que la palabra se difundiera en grupos de laicos, porque anteriormente no se difundía la palabra, solamente era para las personas doctas en la fe, o sacerdotes, religiosos, religiosas, pero no para el pueblo como tal. El pueblo solamente escuchaba la palabra y lo que se decía. Y él empezó con los laicos, muy chévere, allí en Italia. Imagínate que a él por su fama y por su corazón tan bonito que tenía, él trabajaba con niños, como les decía. Entonces lo nombraron obispo. Y entonces él fue y se vistió, lo vistieron de obispo. Bueno, unos trajes muy particulares en esa época. Entonces lo vistieron de obispo. Y entonces él le dijo al sastre, dijo, espera un momentico, espérame un momento. Y entonces él fue donde los niños, y los niños quedaron así con los ojos abiertos, sorprendidos, mirándolo así, y todos los niños dijeron, Don Felipe. Y él agachó la cabeza y se fue donde el sastre y dijo, ya no quiero ser obispo. ¿Sí te das cuenta qué hermoso? Porque perdió el contacto con los niños. Porque antes le decían Felipe, ¿sí? O sea, cambió el concepto. Entonces, fíjate que a veces esas cosas de estar como buscando esos estatus o estar buscando, uno pierde su identidad y uno pierde esa razón de ser y hay que ser muy cuidadosos con respecto a eso. Cuando se le habla a los fariseos, no son a los fariseos. Pongámonos en el papel de los fariseos. Nosotros, ¿en qué momento de nuestras comunidades, en nuestras propias casas, el macho alfa, ¿no? El síndrome, yo lo llamo síndrome del pavo real, ¿sí? El uno creerse mucho más que los demás, más que su esposa, más que sus hijos, un prevalecer más que inclusive en el trabajo, uno trata de una manera fuerte a la gente. A mí me llama la atención que en las comunidades, incluyendo en la nuestra, porque si allá llueve aquí no descampa, en nuestras comunidades, cuando estábamos, por ejemplo, llevando simplemente de pronto el rosario, alguna coronilla de la misericordia o alguna actividad muy suave, pero ya cuando subimos de estatus y nos nombran, por ejemplo, líderes de grupo, automáticamente empezamos a sacar esa falta de amor en nuestro corazón,
empezamos a sacar todo ese resentimiento que hay en nuestras vidas y empezamos a tratar mal a nuestros propios compañeros de comunidad, Moni. Sí, y empezamos a prevalecer así, mostrarnos. Y eso es el espíritu del fariseo, es puro fariseísmo, ¿no? Tomamos esa actitud, pero sobre todo el daño más grande es en la casa, Moni, porque si uno lo hace en la casa, pues va a ser peor en la calle. E incluso a veces hay momentos en que en la casa se comporta re mal, pero en la calle es otro angelito de Dios. Sí, eso es bien interesante porque es el cuestionamiento, el juzgamiento que, que el Señor realmente va a hacer de nosotros. Porque miremos que este pasaje nos está hablando de que esos maestros de la ley, esos fariseos, tenían la particularidad de que ellos debían explicar, entender, interpretar las escrituras, la ley de Moisés, ¿sí? Es diferente interpretar a ser revelada la escritura. Entonces tengamos presente eso, porque una cosa yo interpreto desde mi conocimiento, yo interpreto desde esa situación de el estudio que yo haga. Esa es mi interpretación, de alguna forma no es esa revelación, ¿sí? Y habla específicamente de los mandamientos de Moisés. Entonces ellos decían, no, pues si aquí dice esto, entonces se deben hacer estas situaciones. Por eso el Señor dice, hagan lo que les dicen, ¿sí? Pero no hagan lo que ellos hacen. Porque, Mira cómo es de grande el testimonio, Moni. Fíjate. Ya. Sí, el testimonio, lo que te estoy diciendo. Sí. Entonces la situación está en que ellos, o sea, la idea es que ellos simplemente se dedicaban a hablar, simplemente se dedicaban a interpretar la palabra, pero de interpretar la palabra a realmente hacerla, eso implica un sacrificio, eso implica una muerte de muchas cosas, de un nivel, de un estatus, de una situación jerárquica, ¿no? Y eso es una de las cosas que desafortunadamente tenemos mal entendido nosotros, porque nosotros podemos ver que esa es una condición, como que es un espíritu, un ánimo que está todavía presente en la iglesia, ¿no? Y es como que el ánimo que tenemos todas las personas ante a un nuevo cargo, lo que sea, de poder tener una jerarquía. Esa es la situación del poder. Entonces yo siento que tengo el control de las cosas porque sé algo más. Entonces, por ese conocimiento que tengo, entonces siento que soy superior a los demás. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, que nosotros no podemos entrar en esa postura o sea, de sentirnos más porque tenemos conocimiento de la palabra. No. Nosotros tenemos que experimentar la palabra. O sea, una persona que se diga líder dentro de la iglesia, un coordinador dentro de la iglesia, un servidor dentro de la iglesia, al contrario, debe ser más sencillo, más humilde y debe mostrar realmente que vivencia la palabra de Dios, que la vive, que la experimenta, ¿sí? Porque aquí está hablando, o sea, sí, ellos están diciendo cosas y yo les invito a que hagan lo que ellos dicen. Pero ojo con el testimonio, porque ellos no están haciendo lo que están diciendo. Entonces ustedes no hagan lo que ellos dicen. O sea, hagan lo que la palabra les está enseñando. Cumplan con esos mandamientos que la palabra les está enseñando. Pero no porque sepan de esta situación ustedes vayan a hacer lo que ellos que están imponiendo unas cargas, ¿sí? Donde realmente ellos no lo viven. No es tan sencillo, por ejemplo, porque, por ejemplo, una cosa muy, muy sencilla que a veces desafortunadamente se puede caer fácilmente en eso, en esa falta de ejemplo, de testimonio es, bueno, vamos a ayunar y resulta que ponen a todo el mundo a ayunar, pero ellos no ayunan. Y no, o sea, la idea es que la persona también ayuna, o sea, es el líder, ese guía tiene que también ayunar. No, es que vamos a hacer determinado ciclo de oración, por ejemplo. Entonces son las cosas que el líder debe estar allí haciendo también el ciclo de oración.
porque hay cosas que es importante que nosotros también hagamos y no seamos como fariseos. Por eso dice que imponen las cargas a los demás, pero ellos viven así como chévere, como muy rico. Entonces, es muy importante que uno, o sea, si uno va a estar guiando personas, incluyendo en la casa con los suyos, pues uno también tiene que dar ese ejemplo. Entonces, si yo le digo a todo el mundo, no, es que ustedes no colaboran, es que ustedes no hacen, es que usted tal cosa, y a usted lo ven sentado viendo televisión, pues a ver, qué es lo que estás pidiendo. No, es que vamos a hacer tal situación, y en el momento de hacer lo que tengan que hacer, la persona está en otro asunto o le sale otro, digamos que se tiene que ir y deja abandonadas a las personas para que ellos hagan la responsabilidad en su casa. Y esas son las cosas que el Señor está mostrando aquí, que es muy importante. Una de las cosas o sea, que nos muestra aquí el carácter de nosotros como en las autoridades, dice, no busquen ustedes que los llamen a ustedes como maestros. Cuando uno se quiere hacer llamar maestro, cuando uno se quiere hacer llamar en un determinado rango, una determinada autoridad, jerarquía, los que son jerarquía les van a reclamar, a los que son jerarquía los van a evaluar más. Por ejemplo, si tú quieres decir, no, es que yo soy un profeta, Dios santo, Señor, ten cuidado, ¿por qué? Porque lo que tú estás diciendo te van a evaluar según lo que tú estás profetizando. Es curioso, hay la propaganda, hay una propaganda de televisión que a mí, mi esposo nomás con verla se molesta. ¿Cuál es? La del hombre araña. Ay, no, ese hombre araña sí. Pero es que tiene que ver, pero dice algo que me parece muy interesante. Y dice, yo le escuché a alguien que dice, el tener un don, o sea, tener un don implica una gran responsabilidad. Entonces, si tú te dices maestro y quieres que la gente te tenga ese honor de maestro, ¿sí? Pues, wow, tremendo, porque quiere decir que tienes una gran responsabilidad y según eso, a ti te van a evaluar, ¿sí? Por eso, o sea, decir, no más decir algo. Yo soy papá de tal cosa. Yo soy papá. Ay, Dios mío santo, Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Realmente estás guiando? ¿Realmente estás acompañando todo esto? ¿Por qué? Porque realmente hay uno que sí es padre. Hay uno que sí es padre. Él fue un instrumento simplemente para que llegara una persona a la tierra. Pero hay uno que sí es padre. Y está evaluando cómo se le está enseñando. Y es impresionante esto porque... y yo lo vengo, o sea, he venido diciendo en varios momentos que en el momento en que nosotros hacemos con nuestros hijos o los llevamos al bautismo, en ese momento nosotros estamos diciendo que el papá de ellos es Dios, ¿sí? O sea, nosotros podremos ser padres carnales, pero papá Dios es otro asunto muy diferente. Y yo bautizo a mis hijos, entre comillas, sí, al fruto de mi relación con mi esposo, los bautizo y entonces cuando yo los bautizo ellos ya son hijos de Dios. Y una de las cosas que no estamos haciendo es formar a nuestros hijos, o sea, a ese fruto de la relación, como hijos de Dios. O sea, no les enseñamos quién es su verdadero papá. Y esto es una situación bien tremenda porque realmente, o sea, uno está asumiendo una responsabilidad bien grande y si sobre eso yo quiero que, o sea, me van a evaluar, ¿sí? Cuando me dicen padre o me dicen madre, pues imagínense nosotros cómo vamos a quedar si nuestros hijos no son salvos, si nuestros hijos se pierden.
¿Cómo vamos a quedar nosotros si nosotros no les estamos enseñando lo que Dios desea que les enseñemos a sus hijos? ¿Sí? A sus hijos. Entonces, aquí nos está hablando nos está cuestionando en cualquier nivel de autoridad, nos está cuestionando la palabra. ¿Sí? O sea, en todo, desde el testimonio, desde el momento en que yo digo, me tienen que decir esto. Por ejemplo, hay personas que por un título, qué asunto tan delicado si no se les dice doctores o ingenieros o licenciados. Ay, Dios santo, cuando yo pido que me digan a mí de una forma, es tremendo. O sea, yo por eso muchísimas veces prefiero no decir, es que yo soy misionera. Wow, tremendo. Porque el Señor me está exigiendo, o sea, me está evaluando por lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Me está evaluando porque yo estoy diciendo, es que yo tal cosa y de alguna manera estoy llevando a que las personas me digan algo, ¿sí? Y ahí el Señor me está evaluando en lo que yo estoy haciendo. ¿Y tú? No, imagínate cómo no. El comportamiento es, o sea, lo que uno refleja es por lo que uno lo van a evaluar. Realmente lo evalúan. Uno puede, por ejemplo, me llama mucho la atención que a veces cargamos cruces hermosísimas, ¿no? Y nos la colocamos. A mí me impresiona mucho, ¿no? Y nos colocamos nuestras crucecitas, esta es mi cadenita. Entonces cargamos con las cruces y nos mostramos así todos ceremoniosos, ¿sí? Todos preciosos. Y tratamos de no despeinarnos, porque queden muy bonitos. Y me veo simpático. Y sacamos pecho, ¿no? Y cruces muy lindas y grandes en ocasiones. Pero mi comportamiento nada que ver con esto. Sí, nada que ver, nada que ver. Recuerdo tanto en alguna iglesia que nos invitaron, el sacerdote nos dijo, este testimonio creo que lo compartí hace un buen tiempo, nos dijo, por favor, dicten una conferencia a los líderes a todos los líderes de la iglesia, de los diferentes grupos. Y fue tan particular porque en ese momento el que dirigía el grupo de los ministros de la comunión, porque no llama ministros de la Eucaristía, el ministro de la Eucaristía es el sacerdote, ¿sí? Eso nos corrigieron algunas veces que me parece espectacular, es los ministros de la comunión, porque van a llevar la comunión. Entonces fue tan particular porque él, cuando terminamos la charla, y fue una charla muy bonita sobre el liderazgo, y muy curiosamente, pues él nos felicitó, ¿no? Y dijo, no, somos muy felices, de verdad, por ese mensaje que ustedes dieron, nos ayuda mucho como líderes que somos. Bueno, lo cierto fue espectacular. Entonces nosotros salimos en ese momento al comedor, nos tomamos un cafecito mientras ellos se reunían, y cuando al momentico escuchamos una gritería, y alguien gritaba con voz alta, y luego una silla se estrelló en el piso. ¿Y esto qué pasó? Y cuando nos dimos cuenta, el líder era una persona súper recontradominante, muy impositiva, y estaba molesto porque nosotros utilizamos la sala que ellos iban a, en una charla, y les tocó de pronto ese grupo ir al basement, o sea, al sótano, a tener la charla. Entonces estaba súper molesto que incluso después el sacerdote, él decidió retirarse. El sacerdote nos dijo gracias. Hicieron el milagrito. Bueno, es que no lo soportábamos porque era increíble toda la cantidad de daño que estaba haciendo por su prepotencia, su altivez, por todo lo que él le exigía, por todo como trataba, incluso trataba mal al sacerdote. Increíble. O sea, eso tal vez es exagerado, pero se dan en todas las comunidades. En todas las comunidades se da. Aquella persona en la mayoría de las comunidades, pero generalmente. ¿Sí? Aquella persona impositiva, aquella persona que refleja tanta santidad, pero en el fondo hay un espíritu de fariseísmo. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, sobre todo en la familia, porque todo este mensaje tiene que ir a la familia. Cuidado con nuestro comportamiento, porque eso va a ser el llanto y crujir de dientes, ¿sí? Va a ser el llanto. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Esto simplemente
Imagen nomás. Imagen nomás. Hay que vivir la presencia de Dios. Así es. Dios me lo bendiga. Yo prefiero tener aquí más bonita. Chao. Pero más dentro de mi corazón. Hoy hay reunión de hombres. Dios me lo bendiga. Un abrazo, ¿No? sí. ¿Sí? Oh. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Sí, tenemos reunión de hombres. Un Dios abrazo. los bendiga. Los sábados siempre hombres preciosos los invitamos. Un abrazo. Dios me lo bendiga.